Vamos a hablar sobre aborto con Ana Belén Mármora. Ana Belén es abogada, es periodista, es asesora parlamentaria en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional. También es vocera de Frente Joven, así que vamos a estar hablando un poco de la actualidad del proyecto que se presentó la semana pasada. Y vamos a estar hablando, bueno, un poco de todo, la marcha del sábado, y bueno, la actualidad del aborto en nuestro país. Ahora sí. Eh, ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola Santi, ¿cómo andás? ¿Se escucha bien ahí? Te escucha perfecto. Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Genial. Bien, todo bien. Estaba intentando poner un trípode, pero me quedan en horizontal, así que no, lo descartamos. No, no pasa nada, no te preocupes, se ve perfecto y se escucha bien, así que ni te preocupes. Bueno, antes que nada quería agradecerte por hacerte un tiempo para poder hablar con nosotros, porque sé que es una semana muy intensa, hasta la marcha del sábado, y sé que están con muchas actividades, así que antes que nada, desde el equipo de CAT, te queremos agradecer por haberte hecho un tiempo para estar con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias al padre Ariel, que creo que fue el que primero conocí y después empecé a conocer que está buenísimo todo lo que hacen. Así que un placer, no, un privilegio también poder hablar con ustedes. Que eran, bueno, muchísimas gracias. Bueno, si te parece empezamos, voy a hacer una breve presentación. Seguro todos te conocen en el vivo, pero es importante dar las credenciales. Bueno, Ana es abogada, es periodista, es asesora parlamentaria en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional, y también es vocera de Frente Joven. Eh, conduce un programa de radio junto a Lupe Batallán y Juan T. Alonso, aunque te tiemble la voz, que creo que va a veces lo escucho, viernes de 19 a 20, si no me equivoco. Exactamente. O sea, ¿en qué te parece que ha cambiado el contexto o qué ves de diferente del contexto actual con respecto, digamos, a la presentación del proyecto, digamos, comparándolo con 2018? ¿Qué ves que se ha mantenido? ¿Qué ves que ha cambiado más allá de la pandemia, digo, en cuanto a al contexto político que rodea la presentación del proyecto? Bueno, hay varias cuestiones, digamos, que hacen que el escenario tenga diferencias. Algunas creo yo que son realmente muy buenas. En el 2018 hay que recordar que el proyecto que se debatió había muchos proyectos en debate, en total eran como unos 7. Uh-huh. Se priorizó, digamos, como cabecera en ese debate el proyecto que impulsaba la campaña, recordarán ustedes, nacional por el supuesto derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ese proyecto era Sí. muy duro, muy duro. La letra de la letra de ese proyecto, entre otras cosas, permitía permitía el aborto hasta el final del embarazo, explícitamente mencionaba y fomentaba el descarte de personas, por ejemplo, con síndrome de Down, es decir, con discapacidades, digamos, anomalías en el embarazo, en el feto, y bueno, y sobre todo, creo yo que en ese momento no existía el rechazo social que existe hoy a este tipo de leyes de descarte de personas. ¿Y por qué digo esto? Porque en el 2018 yo me acuerdo que, bueno, que cuando empezó todo el tema del debate, primero que nos agarró por sorpresa, o sea, nadie esperaba que Uh-huh. se fuera a habilitar este debate, se hizo como quizás para tapar un poco otros problemas, como en similitud a lo que está sucediendo ahora, solo que ahora quizás son mucho más visibles los problemas que hay en la coyuntura política, pero lo que realmente creo que me sorprendió es que, bueno, en ese momento nosotros nos habían instalado el lobby, digamos, ideológico que es minoritario pro aborto, el establishment, los grandes medios, nos habían instalado como que la juventud era verde, como lo que estar de moda era colgarse un pañuelito verde, y en ese momento había realmente mucho desconocimiento o ignorancia, y hubo un discurso, por supuesto, bien orquestado, bien armado, que logró, digamos, generar la duda en la sociedad y dividirnos al punto que nos dividió durante el 2018, poniendo en duda de si nuestro país tenía que legislar por deseos o no, porque de eso se trataba el proyecto del 2018. Como contrarrespuesta a eso nació, Totalmente. creo yo, esa mayoría silenciosa que se despertó. Y bueno, y este año la diferencia es que, bueno, estamos tratando un proyecto de un presidente decidido a que se legalice el aborto en nuestro país,
una promesa que ha hecho durante la campaña el año pasado, y muchas otras promesas. Por ejemplo, la promesa de querer unir a los argentinos, de que en pandemia escuchamos declaraciones de él como que una vida que se cae no la levanta nadie, pero una economía sí. Entonces se planteó una dialéctica, creo yo, que bastante oportunista de economía versus vida, y empezamos a hablar todos mucho más del valor de la vida en este contexto y del cuidado de la salud. Y sin embargo, cuando llega finalmente ese proyecto y abrimos la letra del proyecto, vemos que en muchas cosas es similar y esconde las mismas trampas, digamos, que el proyecto del 2018. En especial, la del plazo gestacional, que, digamos, para nosotros es indiferente, porque sabemos cuándo inicia, desde cuándo hay un nuevo ser humano en el vientre de una mujer, y qué es lo que gesta, digamos, en un proceso embrionario. Sin embargo, es muy burdo que propongan de vuelta, sin ningún tipo de plazo, con unas causales muy amplias, que es algo que esconde este nuevo proyecto, también el aborto hasta el final del embarazo. Eso es lo que te iba a decir. Vos sabés que el proyecto actual, si bien, como vos decís, tiene bastantes similitudes con el último proyecto que fue el que se terminó discutiendo tanto en diputados como en senadores en 2018, la amplitud para poder abortar pasadas las 14 semanas es mucho más amplia, porque además toman el artículo 5 del proyecto, toma el concepto que utiliza la Organización Mundial de la Salud de salud integral, ¿no? Que es supuestamente el bienestar físico, mental y social, ¿no? Y eso es muy amplio. Entonces, digamos, hay una cuestión ahí con respecto a eso, a que es posible abortar pasadas las 14 semanas, es decir, hay muchas más posibilidades de que una mujer pueda acceder a un aborto pasadas las 14 semanas con este proyecto de ley. Y también yo creo que lo que es preocupante es que toma en cuenta o permite el aborto a partir de, de los 13 años. Digamos, y ellos asumen, digamos, que una niña de 13 años tiene la conciencia suficiente como para tomar una decisión de esa índole. Sí, no puede tomar alcohol, pero puede ir a hacerse un aborto con un consentimiento muy, muy laxo. Bueno, en realidad es una similitud que tiene con el proyecto que tuvo media sanción en el 2018, porque en ese proyecto sucedía exactamente lo mismo. De hecho, era mucho más burdo todavía en cuanto y en tanto no se necesitaba consentimiento de los padres. Ahora en el nuevo proyecto habla de una nueva, pone un nuevo límite, digamos, sin consentimiento, que es a partir de los 16 años, ¿sí? Equiparándolo un poco a las nuevas modificaciones que hubo en el Código Civil y Comercial. Sin embargo, digamos, vuelve a sostener lo mismo, ¿no? O a proponer lo mismo. Pero lo más grave de este nuevo proyecto, que agrega, digamos así, lo novedoso, como decir, bueno, ¿qué tiene en un montón de cosas? Es parecido. Eso nos habla de lo malo que es, ¿no? Todos en lo que vimos en el 2018, que era muy malo el proyecto que se había presentado. Creo que por eso también logramos un rechazo total, digamos, absoluto de ese proyecto. No modificaciones ni nada, directamente se rechazó. Ahora, este año agrega la persecución a los médicos, ¿sí? Con una objeción de conciencia muy restrictiva, muy limitada, una obligación al médico a ir incluso en contra de sus propias convicciones, y también unas penas absurdas, es decir, se penaría al médico que no ofrece un aborto, y si le llega a decir a una mujer que llega desesperada, digamos, con un embarazo inesperado quizás, o no planificado, a mí no me gusta hablar de embarazo no deseado porque es como entrar en ese juego de que somos distintas categorías de personas entre deseadas o no deseadas. Puede ser que no se haya planificado, seguro. Puede ser que sea inesperado, seguro, pasa. Pero creo que lo más burdo, digamos, que tiene este proyecto es eso, es como una política de Estado que impulsa el descarte, o sea, bueno, y encima la hipocresía de acompañarlo con un supuesto otro proyecto distinto que ingresó también, que es el de los 1000 días, que viene a ser como la propuesta para contentar a los celestes, pero es un subsidio, y además el Estado hasta la semana 12, lo único que le está ofreciendo a una mujer con estos dos proyectos sobre la mesa es un aborto. Entonces también es bastante, digamos, es bastante hipócrita el valor que se le está dando a la vida humana con este nuevo debate. Otra cosa que mencionás ahí, no se habla de objeción institucional, que es preocupante también. Es preocupante, es algo que venimos viendo con los protocolos que se implementan también en las provincias, agarrándose del ya conocido fallo FAL del 2012, donde la Corte obviamente falló atribuyéndose competencias que no tenía, es decir, en abstracto,
Pero bueno, más allá de eso, ese es un fallo que hoy existe y que es el que hace que en las provincias se dicten estos nuevos protocolos que los llaman protocolos ILE. Y Claro. así como pasó hace poquito acá, en la ciudad de Buenos Aires, pasó exactamente eso. Y todas las instituciones privadas, las que son, bueno, me entró una llama, No pasa nada. es muy día de rosca. Pero lo que creo que tiene de grave esto es que, en definitiva, están no solo obligando a las instituciones, ya directamente en la esfera íntima de los médicos, que creo yo que estudian y se reciben para trabajar justamente de aquello que estudiaron, que es para salvar vidas y no para tener Para que salvar vidas. decir, oye, una embarazada al hospital, si se aprobara esta ley, y lo primero que el médico le debería hablar es de la posibilidad de hacerse un aborto, es decir, ya ofrecerlo como a la carta. Y eso realmente refleja que de fondo hay una intención del Estado, hay una política de Estado de querer descartar a los argentinos. Vos sabés que Rosario en 2012 fue de las primeras ciudades que adoptó el protocolo y empezó a proveer de misoprostol los hospitales. Y en Rosario pasa exactamente eso, digamos, el socialismo ha permitido el aborto, digamos, la Secretaría de Salud Pública, y, y es impresionante, es lo primero que le recomiendan a una mujer que va a un hospital público. Bueno, es muy bueno el dato que das y es curioso porque también refleja dónde están los intereses detrás de la legalización del aborto. En Rosario está el principal laboratorio productor de misoprostol en Argentina. Entonces, ¿qué van a hacer esos diputados que hoy quizás tenemos como indefinidos o que eran celestes en su momento cuando estaban en el Consejo Deliberante o en la legislatura provincial, ahora que llegan y que saben que el mismo gobierno, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional, en plena pandemia ha invertido y ha llamado a licitaciones públicas para comprar más y más comprimidos de misoprostol para seguir fomentando el aborto? Eso refleja realmente que acá no les importa la salud de las mujeres. No les estuvo importando porque justamente suspendieron los turnos de los controles a las mujeres embarazadas, a las enfermedades crónicas, van a aumentar las enfermedades cardiovasculares. Va a ser una locura el estado del sistema sanitario después de la pandemia. Y sin embargo, en medio de esto, mientras todos estábamos viendo cómo pasaba todo esto de nuestras casas, estuvieron licitando para adquirir más píldoras de misoprostol. Incluso también hay diversas acciones que han iniciado grupos de abogados contra la venta de esas pastillas, que bueno, que sabemos que ahí está el laboratorio Domínguez, y bueno, y creo que eso refleja también un poco que hay un interés político y que están jugando con la vida de las mujeres embarazadas que dicen querer defender o por supuesto con la de sus hijos. 15 millones de pesos gastó el gobierno en pastillas de misoprostol. 15 millones de pesos en medio de una crisis económica tremenda, donde tenés un 50% de pobreza, 62% de pobreza infantil. Hace poco salió un estudio que medía que el salario de los trabajadores, la mitad de los salarios formales no está por debajo de la línea de pobreza. O sea, es decir, digamos, viven completamente desconectados de la realidad, y algo que vos siempre decís, que es no buscan solucionar los problemas de fondo. No les importan los problemas de fondo. No, y esto que vos decís es gravísimo. Es gravísimo porque hoy acaba de haber una reunión de los diputados de la Nación que integran las 4 comisiones a donde va a tener giro este proyecto. Legislación general va a ser la cabecera, después va a pasar por legislación penal, por mujeres y diversidad, y por supuesto están a favor de la ley del descarte selectivo de personas, pero más allá de eso, lo que resolvieron hoy refleja que realmente tampoco les interesa debatir este tema de una manera seria. Definieron un cronograma en el que el 10 de diciembre se estaría votando en el recinto ya esta ley. Y vienen por todo, digamos, como que no les importa, no les importa que se expongan estas cosas que realmente han salido en los medios. Por ejemplo, en la gran inversión que hubo en misoprostol, o incluso en los informes diarios de salud a través del gobierno nacional, que todos los días nosotros escuchábamos los nuevos casos. A ver, a diferencia del 2018, también esta vez, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos todo mucho más evidenciado. Yo creo que antes capaz lo teníamos que gritar un poquito más, o mostrar un poco más, hablar de las cifras de mortalidad materna y mostrar que las mujeres no estábamos muriendo, pariendo a nuestros hijos en el hospital por las deficiencias del sistema de salud. Hoy todo eso está a la vista, porque pasa todo el tiempo, porque pasó la semana pasada en Formosa.
porque pasa con fotos, digamos, que se viralizan, digamos, como la de Abigail, porque pasa todo el tiempo que nuestro sistema de salud Abigail, sí. no responde y no da abasto. Bueno, eso te iba a decir. Vos sabés que hace poco estaba estudiando para la entrevista y estaba viendo la página de Amnistía Internacional y tienen, digamos, varios folletos donde hablan, digamos, de estadísticas de abortos ilegales, etcétera. Al día de hoy, vos te metes a la página de Amnistía Internacional y tenés el número de abortos. Ellos siguen afirmando que son 500.000 abortos por año. Y mira, yo no soy experto en estadística, pero es alevoso el coeficiente que utilizan para hacer esa estadística en base a datos del año 2000, o sea, completamente desactualizados. Está completamente inflado. O sea, en 2018 hubo 257 muertes maternas, ¿sí? Y de esas 19 fue por aborto inducido. Es decir, que la causa principal de muerte materna es lo que vos decís, causas obstétricas directas e indirectas. Todas absolutamente evitables. O sea, eso refleja. Mira, del 2017 al 2018, lo más, digamos, cercano que tenemos para hacer una comparación, porque en el 2018, cuando se debatía, hablamos de las cifras de mortalidad materna del 2017, es decir, las que estaban publicadas en la Dirección de Estadísticas Vitales, vemos que la mortalidad materna, al contrario de bajar, creció, que las muertes por aborto inducido, porque dentro de las muertes por aborto incluyen todos los abortos espontáneos, los embarazos ectópicos, entonces también hay que decirlo, porque en el 2018, por ejemplo, el que en su momento era ministro de Salud, Rubinstein, se equivocó, o sea, el propio ministro lo dijo mal y después tuvo que salir a aclararlo, digamos. Eso refleja que realmente la problemática de la mortalidad materna no les importa. O sea, no les importa porque si vieran qué es lo que refleja de estas, como vos decís, 257 muertes que tuvimos, de las cuales 157 fueron por causas obstétricas absolutamente directas, es decir, evitables si nuestro sistema de salud hubiese tenido las condiciones dignas para que aquellas mujeres pobres generalmente, o en lugares más vulnerables, que en nombre de las cuales siempre se pide aborto, probablemente hubiesen podido llevar adelante su embarazo. Como por ejemplo pasó acá en la ciudad de Buenos Aires, en plena cuarentena, con María Rosa y Ailén, que fue al hospital Argerich, la mandaron de vuelta a la casa y terminó, cuando llegó allá al hospital Rivadavia, la mandaron a la casa, embarazada de 8 meses, tenía muchos dolores y le dijeron, no volvés al hospital si no tenés un sangrado fuerte. Obviamente se volvió a la casa y cuando quiso volver al hospital ya fue muy tarde y murieron las dos. Murió María Rosa, la mamá, y murió Ailén. Dejó un hijo de 5 años, desolado, dejó una familia desolada porque esa fue la respuesta que le dio el Estado. Y yo digo, hablo del sistema de salud de acá, de la capital federal, porque es donde vivo yo, digamos, donde están las comunas y los hospitales que conozco, pero eso se multiplica y pasa en todo el país. Entonces creo que el Estado debería de una vez por todas ponerse de acuerdo para trabajar en esas causas en las que nosotros siempre pedimos que realmente pongan el foco ahí, porque si no, terminamos en todo terminamos legislando sobre las consecuencias, y esas consecuencias son realmente desastrosas y peligrosas. Las consecuencias, digamos, de que el Estado diga que fracasó socialmente es que quiera promover el descarte de personas, es que quiera legalizar el aborto, que en definitiva no solo va a ser un fracaso para el Estado o para una política pública más, es un fracaso ya de la sociedad, porque directamente estarán controlando quién de nosotros puede vivir y quiénes van a tener el privilegio de nacer y quiénes no. Vos sabés que me gusta, siempre en las entrevistas te he escuchado usar el término el descarte selectivo de personas, que es una excelente definición para definir el aborto. Y bueno, es lo que vos, tal cual decís, el sistema de salud expulsa a las mujeres embarazadas, las excluye del sistema de salud. Y justo te quiero preguntar sobre eso. Vos participás sos parte de Frente Joven, y si hay algo que creo que, digamos, por un lado, Frente Joven desde el 2018 para acá es impresionante lo que ha crecido, es una gran alegría que alcance a tantos lugares del país. Acá en Mendoza es impresionante, yo tengo varios amigos que son voluntarios en Frente Joven, y conozco los programas y sé que son increíbles. Y te quería preguntar justamente eso, porque yo creo que lo que Frente Joven busca hacer, que no hace el Estado, es brindar soluciones de fondo a las mujeres en embarazos de riesgo, digamos, ¿no? O embarazos en condiciones de riesgo, ¿no? Es decir, sea tal vez la marginalidad, una pobreza estructural, algún tipo de problema de salud, o como decís, causas obstétricas. ¿Vos nos podrías contar un poco qué es lo que hace Frente Joven, los distintos programas que integran Frente Joven? Sí, mira, Frente Joven este año está cumpliendo su 10º año, entonces
Creo que lo primero, digamos, como para decir es que tenemos en las cosas que emprendemos y que nos proponemos, en los apostolados personales quizás que tenemos, la clave es perseverar, y no solo perseverar, sino que estudiar muy bien lo que queremos hacer y animarnos a hacerlo porque nosotros en estos 10 años ya podemos empezar a ver los primeros frutos. Ya tenemos por ejemplo, en el programa Defensores de Mamás, que surge porque un grupo de jóvenes empieza a estudiar esto que estábamos hablando, las estadísticas de mortalidad materna, viendo qué pasaba, qué significa una causa obstétrica directa, qué implica eso, qué pasó en el hospital, qué pasó con esa mujer que no llegó al sistema de salud. Y bueno, y en base a esa primera instancia de estudio, si se quiere así decir, o debatir, nos dimos cuenta que también como defensores de la vida, digamos, que es uno de los valores, digamos, que es la promoción de los derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho a la vida, que tiene Frente Joven, nos dimos cuenta que teníamos que atender ese problema, que si íbamos a pedir al Estado que atienda las causas, y el Estado no lo iba a hacer, lo teníamos que salir a hacer nosotros. Así que Defensores de Mamás surge así, surge por esta misma reflexión que tuvimos, y empieza en el año ya 2014. Es decir, este es el 6º año ya de Defensores de Mamás y fue el primer programa social que sacó Frente Joven, digamos, a los barrios. Con este programa llegamos justamente a esos barrios más vulnerables, ¿no?, del país. En las distintas sedes donde hoy estamos en distintos barrios acá en Buenos Aires, del conurbano y de la capital federal. En Mendoza, bueno, también tenemos 2 centros ya de Defensores de Mamás, y también estamos en el resto de las provincias donde también sabemos que la situación es muy compleja para que una mujer pueda acercarse al sistema de salud. ¿Y qué hace este programa? Justamente hace lo que le pedimos al Estado, que realmente trabaje, digamos, de manera más seria. Primero, que es un programa de formación para las mujeres. Detectamos en los barrios donde nosotros llegamos, hacemos un censo, hablamos con esas mujeres embarazadas, nos damos cuenta de qué es lo que les está pasando. Si ahondamos, digamos, en ese censo que hacemos, realmente es un trabajo como muy inicial, digamos, de diagnóstico muy importante, porque gracias a eso nosotros podemos saber cuál es la situación del barrio, si hay muchas mujeres embarazadas en ese barrio, peor todavía, digamos, porque sabemos que vamos a tener muchísimo más trabajo, entonces hay que preparar todo muchísimo más, pero con eso vamos sondeando y arrancamos. Con nuestro programa, que dura 24 encuentros, ¿sí? Este año por la pandemia obviamente tuvo que cambiar, pero el programa normal dura 24 encuentros y aborda todos los ejes. Un eje sanitario, en donde a la mamá se le enseñan y van médicos, no solo a hacerle los controles, sino también a enseñarle, porque a las mujeres embarazadas les pasa que llegan a los hospitales y obviamente que o las maltratan o no les explican bien, y llegan y es como que en un momento hacíamos de traductores. Y nosotros, los jóvenes voluntarios, que quizás no somos médicos y no tenemos tanta idea, somos justamente su acompañamiento, esa contención que ellas necesitan para saber que no están solas y que nosotros las vamos a acompañar durante todo el embarazo, que es muy lindo, pero que también puede ser difícil por las circunstancias en las que obviamente viven esas mujeres que viven justamente en situación de vulnerabilidad. Después hay un eje psicológico, un eje nutricional, es decir, se aborda todo lo que refiere Es integral. al embarazo. Y después de esos 24 encuentros, la mamá termina y nosotros nos encargamos de acercar también a la sociedad para concientizar de que esto es una problemática que existe, la mortalidad materna, y que afecta a las mujeres más pobres, pero que justamente mueren queriendo tener a sus hijos, no por aborto y no por querer abortarlos. Y entonces les regalamos una cuna con un ajuar, con todo lo necesario, y de esa manera conectamos a la sociedad. Bueno, realmente es como re lindo el proyecto. Está la página de Frente Joven, que es frentejoven.org, donde pueden ver fotos, pueden ver en las distintas provincias cómo ayudar o cómo apadrinar o amadrinar a una mamá. Y bueno, y ese no es el único proyecto, porque después estaba la típica que nos decían, bueno, yo uso mucho Twitter y a veces me ponían, ustedes los pro vida nada más quieren que los chicos nazcan y después los dejan abandonados o tirados en la calle. La verdad es que nosotros, obviamente, no, nos molestaba mucho en el 2018 eso, pero porque hacía 3 años nos veníamos rompiendo la cabeza por cómo podía ser nuestro proyecto un diferencial para los niños, para no darles un típico apoyo escolar o un típico merendero en donde íbamos a poder cocinarlo, que también lo podíamos hacer y que es muy necesario y muy valioso, más ahora que 2 de cada 3 niños son pobres, como decías vos, con la pobreza infantil que tenemos, o sea, es algo muy necesario. Pero queríamos abordar incluso mucho más, o sea, conocer qué estaba pasando con la niñez en materia de educación, en materia de las familias y en materia de los ejes que hacen a las comunidades, ¿no? ¿Qué está pasando en ese barrio? Hay mucha inseguridad, ¿qué hacen sus padres? ¿Por qué estos chicos están solos en la calle? Bueno, desarrollamos el programa Crecer, en donde trabajamos para fomentar las habilidades cognitivas y emocionales de los chicos. Es decir,
teníamos chicos en edad escolar, ¿no? De 5 a 12 años. Y a mí el primer año, a mí me tocó empezar este proyecto. El primer año me pasaba que llegaban por ahí chicos de 12 años que todavía no sabían leer y escribir bien, que habían pasado de año también porque nuestro sistema educativo es de muy poca calidad, eso lo sabemos hace años, pero pasaba que llegaban y no sabían leer. Y pasaba también que el ejemplo que tenían en casa no era el mejor. Entonces había que hacer un trabajo hasta de motivación y de tutoría bien personalizada y personal para que esos chicos no terminaran al año siguiente, cuando empezaran el secundario, abandonando el colegio, o incluso en males mucho más graves, ¿no? Como en las drogas, como en la delincuencia y como muchos de los males que azotan a esos entornos vulnerables y que se agarran específicamente de nuestros niños, que son el futuro. Entonces ahí siempre apareció la respuesta: no, nosotros no queremos que nazcan y listo, nosotros queremos justamente que el Estado empiece a atender una por una todas las deudas que tiene con la sociedad, porque las deudas no son con las mujeres, las deudas son con la sociedad, son con la familia que está destruida y que no está acompañada por el Estado y que es la célula básica que hace una sociedad. Son con esos chicos que hoy tienen una defensora de los niños que usa su presupuesto para fomentar, digamos, un objetivo partidario, político e ideológico, con un pañuelo verde puesto, es decir, queriendo descartar incluso a los niños en el vientre. Bueno, esos son los dos proyectos sociales. Hay más, que capaz es medio aburrido, pero si no yo los cuento. Sí, está Derecho al Futuro también, ¿no? Está Derecho al Futuro, que es así como esta suerte de, yo digo yo, nuestro aguantadero, porque todos somos un poco de Derecho al Futuro. Derecho al Futuro es el proyecto que nuclea a todos los jóvenes que quieren salir a concientizar, formarse y prepararse para defender la vida en las calles, en la universidad, en todos los ámbitos, digamos, donde hoy los jóvenes, en el trabajo, donde nos desarrollamos. Derecho al Futuro tiene cierto protagonismo en todo lo que es, para nosotros, ¿no? Como movimiento, en todo lo que es un debate de aborto, porque son los primeros que convocan para que salgamos a hacer pegatinas, para que salgamos a decir, es un proyecto de mucha acción, pero también tiene una instancia de mucha formación para que no solo lo defendamos por nuestra convicción, sino que esa convicción vaya acompañada de una solidez que se sustente en la formación que recibimos y que también la hacemos realidad en lo social, digamos, en la acción. Y bueno, está el Jóvenes Dirigentes, que también es bien formativo. Es buenísimo. Que ese está buenísimo porque tiene como objetivo, digamos, aportar a lo que es la formación de esta nueva generación de líderes sociales y políticos. Es decir, no hace falta que, no solo van jóvenes que les interesa la política, van jóvenes que quizás están siendo coordinadores en un centro de uno de los barrios de defensores de mamás y que justamente quieren entender, y de hecho muchos te lo terminan haciendo porque dicen, yo no puedo entender cómo el Estado acá no hizo nada, ¿por qué no llegó a hacer nada? Bueno, y se plantean muchas cosas, está abierto para jóvenes de diferentes carreras, o incluso recién salidos del secundario, y realmente ahí lo que vemos es una conexión también con la realidad. Analizamos, es muy amplio el programa, pero también toca un poco todos los temas. Conocemos nuestra historia para conocer los errores y las fortalezas del pasado, pero para situarnos bien en el presente. Y entonces tenemos encuentros con algunos dirigentes con los que podamos hacer ida y vuelta y también generar eso de... Con expertos. Sí, que creo yo que acerca mucho también. O sea, no sé, ha habido expositores como, bueno, lo nombro porque es allá en Mendoza, Abel Albino, donde cuando recién arrancábamos, para nosotros era inspirador, digamos, escuchar lo que se había hecho lo que había hecho él con la desnutrición infantil en el país. Bueno, y así hay un montón, políticos o dirigentes sociales que se acercan a ese programa y tienen ese intercambio con los chicos. Vos sabés que a mí me ha pasado, vos seguro has recorrido muchísimo más que yo, muchísimos por ahí barrios donde hay mucha pobreza y donde uno ve, digamos, las carencias están, digamos, son muy visibles. Y a mí me pasa, yo he recorrido por ahí algunos barrios en los que vos ves que no tienen cloacas, no tienen agua potable, muchas veces viven en ranchitos donde están muy hacinados, donde no hay división entre una casa y la otra, y ves que los chicos a veces viven en ese contexto, se educan en ese contexto, a veces cerca de basurales, de lugares que visualmente a nadie le gustaría realmente vivir ni nacer, y cuando ves esas cosas, vos decís, acá es donde hay que apuntar, digamos, que tengan una vida digna. O sea, digamos, porque justamente la dignidad, digamos, a la persona se le da también en ese contexto, digo, en una vida digna, con las familias constituidas, que a veces es el gran problema que el aborto también provoca, la división familiar, digamos,
Incluso, por ejemplo, sabemos que casi el 80% de los abusos se dan en el ámbito intrafamiliar. Entonces, realmente, a donde hay que educar es en la familia, es en ese contexto, es darles soluciones también materiales para que ellos puedan tener una vida digna y para que les puedan dar a sus hijos una vida digna. Entonces, cuando vos escuchás, y ahí creo que nos vamos a meter, porque voy a aprovechar que sos abogada, para hablar un poco del tema jurídico, porque creo que para mí es importantísimo que se defina qué es una persona. Porque al definir, digamos, jurídicamente se puede definir persona de forma arbitraria, que es lo que hace la ley justamente, ¿no? Despersonaliza completamente al niño por nacer y no lo considera persona hasta el momento del nacimiento, lo cual es una locura tremenda, digamos. Pero está completamente naturalizado del sector pro aborto. Por supuesto que son quienes se arrogan, por lo general, el monopolio de la pobreza, ¿no? Ellos siempre hablan en nombre de los pobres, y son los voceros de los pobres, cuando en realidad la gran parte de los argumentos que dan son argumentos de personas que vienen de clase media y media alta, y que me perdonen los que estén escuchando, pero es la verdad. Sí, totalmente. Bueno, mira, ahí yo creo que es muy profundo el debate. O sea, en definitiva, no nos... Porque para algunos, los niños por nacer no son personas. Y tampoco nos logran decir qué son, porque si no son personas, ¿qué son? Del cuerpo de una mujer. Y que tiene un ADN propio y que incluso tiene autonomía creciendo dentro del vientre de su propia madre. ¿Y qué es ese vínculo materno-filial tan especial que se da entre una madre y su hijo? ¿Qué es si la madre lo que gesta no es un ser humano, digamos, en su vientre? Y la verdad es que las leyes están de nuestro lado. Lo que no está de nuestro lado es el sentido común de un grupo minoritario que tiene mucho poder y que logra calar para, por ejemplo, redactar proyectos de ley que se debaten, como es este. Es decir, Vilma Ibarra, al proponer que se descarten niños hasta el último momento del embarazo, en definitiva nos está diciendo eso, que si el niño es deseado le hacemos un baby shower y está todo bien. Bueno, el Estado te tira unos mangos, te da un subsidio, pero te deja ahí. Ahora, si querés abortar, te ponen una alfombra roja y te invitan a que pases en primera fila para descartar a tu hijo. Esa es la respuesta, digamos, estatal que tenemos hoy a causa de esto, que cuando nosotros vamos un poquito más hondo y nos preguntamos si es una persona o no, nos damos cuenta que estamos cayendo en el absurdo de querer negar que hay dos vidas. Entonces, el lema, digamos así, el salvemos las dos vidas, un poco también desnuda esto, desnuda que en este debate no se trata de enfrentar a la mujer con el hijo, no se trata de enfrentar a la madre con su propio hijo, que es el primer vínculo por donde empieza la familia y por donde, digamos, se construye una sociedad. Se trata justamente de que el Estado haga todo lo posible para que las dos vidas estén bien. Así que creo que esto que decís vos, que lo podemos hablar filosóficamente desde la definición de Boecio, pero incluso está la ley de nuestro lado. En la reforma del Código Civil y Comercial del 2015 está incluido explícitamente en nuestro código, y además tenemos nuestra Constitución Nacional, que por la reforma de 1994 le ha dado rango constitucional a los pactos internacionales, que por supuesto también protegen la vida desde la concepción. Y se habla de los pactos, y incluso en esta ley se cita como si tuviera rango constitucional de manera errónea. Algunos tratados, están mal citados. Sí, están mal citados. Bueno, incluso, digamos, en esta ley que no se hizo bien el trabajo de qué normativa se iba a citar, incluso en esta ley se mencionan algunos de estos pactos, y uno cae en esta conclusión de decir, realmente es como es una ideología, esta ideología está desconociendo tanto la ciencia, por eso van a negar todo el tiempo de que es una persona, a menos que vos lo desees y por arte de magia se convierte en una persona, y también el derecho, porque las leyes están de nuestro lado, porque incluso nuestra Constitución, digamos, nuestra Carta Magna, que es un poco la historia de nuestra patria, y también desconocen el sentir de la gente, ¿no? El pensamiento de los argentinos. Desconocen que hay un gran rechazo social a tratar este tema. Puede ser que el rechazo social ahora sea también por el contexto que estamos viviendo, que nos ha abierto un poco los ojos a todos y nos damos cuenta de que usan estas cosas como bombas de humo para tapar los otros grandes problemas. Pero también es cierto, creo yo, que con las cosas que los Provida venimos haciendo, y digo Provida porque ya es una palabra que próximamente estará incluida por la Está en la RAE. Así que nos tienen que llamar así, nos tienen que dejar de llamar, o sea, ya va a ser discriminatorio que nos digan antiderechos o antiaborto, como muchas veces se refieren hacia quienes... Atención al INADI. Lo vamos a poder denunciar en el INADI, porque incluso la RAE ya nos está reconociendo como tales.
Y bueno, y entonces yo creo que en definitiva, o sea, cuando analizamos esta ley no resiste ningún análisis de No, racionalidad, no es eficiente, no tiene un fin justo, no es la más urgente, es decir, no hay una necesidad imperiosa de discutir ahora quién vive y quién se muere. Nunca la hay, y menos ahora, digamos. Entonces este debate también un poco que abre los ojos porque es tan inoportuno, que también nos permite como despertar un poco más a la sociedad, que del otro lado de la General Paz, como dicen a veces algunos políticos, se tienen que dar cuenta que piensa de otra manera. Si no vieron las marchas del 2018, bueno, van a poder verlas este sábado, pero la realidad es que las provincias son mayoritariamente pro vida, porque la Argentina es pro vida, y porque a veces seguimos los caprichos burgueses de unos poquitos que viven acá, en alguna de las comunas, digo bien porteña hablando, que están muy alejadas de mi casa, digamos, en la otra punta, pero digo, en esos barrios en donde termina volviéndose un capricho de algunos que quieren sentirse empáticos y que realmente ni siquiera, porque es lo que pasaba en el 2018, ni siquiera han leído lo que propone eso que están defendiendo. Vos sabés que, bueno, vos sos abogada y vos más que nadie seguro vas a saber que la ley es pedagógica. ¿En qué sentido? La ley es pedagógica en el sentido de que, digamos, naturaliza costumbres, ¿no? Y las hace formar parte del derecho positivo, ¿no? De la ley escrita, digamos. Entonces yo siempre pensé y siempre, digamos, cuando uno piensa este tipo de decisiones políticas, porque al fin y al cabo son decisiones políticas, a largo plazo, las consecuencias, muchas veces no se piensan las consecuencias a largo plazo de este tipo de leyes. Y te lo digo porque, digamos, si las leyes naturalizan costumbres y uno puede relativizar el valor de la vida y por lo tanto, ¿qué constituye una persona? ¿Qué no? ¿Qué constituye un ser humano sujeto de derechos? ¿Y qué no? Podemos relativizar la vida en cualquier momento, es decir, ya nacidos, como pasa con la eutanasia, por ejemplo, en países que ya tienen una tradición de 30 o 40 años con el aborto legal. Entonces, realmente los políticos tampoco muchas veces saben ver a largo plazo las consecuencias de relativizar la vida y las consecuencias culturales y sociales que puede tener a largo plazo. Es tremendo, yo lo vi, yo estuve en Estados Unidos a principios de este año, y es tremendo desde el lado de aquellos que apoyan el aborto allá, primero la desinformación que tienen con respecto a eso, y cómo han objetivizado al niño por nacer, al punto de considerarlo una parte del cuerpo de la mujer, una especie de subproducto, digamos, que no es autónomo, y que la mujer entonces puede decidir lo que quiera con respecto a ella, porque es el individuo, es ella solamente, y no puede depender absolutamente de nadie. Creo que están así que, o sea, ahora lo veo trabajando en la Cámara, veo que muchas veces los diputados votan leyes que no leen y realmente no les importa, a veces no son conscientes del puesto que están guardando, digamos, no solo de la investidura, ¿no? Por supuesto, de ser un diputado, un representante de los argentinos en una Cámara tan importante como es uno de los poderes también de nuestro sistema, digamos, que tenemos como gobierno. Pero veo eso porque, por ejemplo, ahora incluso un poquito antes de la cuarentena, escuchaba yo a países vecinos, ni siquiera me voy a Europa, en donde, por ejemplo, ya no hay chicos con síndrome de Down por los efectos que tiene el aborto y están con graves problemas también por el gran control de natalidad que han hecho con estas leyes, digamos, ¿no? De aborto, promoviéndolas. Bueno, en Estados Unidos, estados que constantemente van hacia atrás sobre sus leyes, digamos, abortivas. Tremendo. Pero Uruguay me llamó mucho la atención porque la calle Pou, el presidente, dice lo que en realidad el Estado ahora tiene que hacer, analizando, digamos, el efecto de esta ley, es generar una política de desestimulación del aborto, porque ya con la ley promulgada dicen, no, pero no va a haber más abortos. Es mentira, porque está probado que en los países donde se legaliza cada vez hay más abortos, que no tiene impacto, digamos, sobre la mortalidad materna. Y bueno, también demuestra que mentían, como mienten acá con los 500.000 abortos, pero también demuestra esto, que unos años más tarde, una década más tarde, el país se va a enfrentar a problemas o circunstancias estremecedoras, como por ejemplo que los chicos con síndrome de Down hayan sido todos descartados, o por ejemplo que se encuentren graves problemas de natalidad, como ha declarado, por ejemplo, hace muy poquito la calle Pou, que se encuentra en este momento Uruguay, que tan solo hace unos 8 años que legalizó el aborto. Y Uruguay en los primeros 3 años... Perdón, Anita, te interrumpí. No, decía. Uruguay en los primeros 3 años el aborto creció el 35% y solo el 0,1%
respondía a casos, digamos, casos de violación o de abuso, etcétera, digamos. Y estas son las estadísticas legales, digo, un punteo que hizo Economistas por la Vida, que es una ONG de Uruguay. O sea... Totalmente. Bueno, y después las cifras, digamos, que estimaban, se legaliza el aborto por una campaña, digamos, abortista similar a la de acá de Argentina. Obviamente que Uruguay es mucho más chico y también tiene mucho más caladas quizás en una población más pequeña estas ideas de izquierda, que en definitiva son ideas de descartar, digamos, estas políticas de descarte, no solo con el aborto, pero este mismo instituto, que es el instituto que calcula los 500.000 abortos de Argentina, calculaba exactamente 10 veces más de la cantidad de abortos que en definitiva terminaron realizando tras comprobarse por el primer año, digamos, de legalización que tuvo el país. Es decir, solo se habían realizado un poquito más de 6.000 abortos. Y en campaña, digamos, la campaña del aborto uruguaya decía que se hacían unos 60.000, 70.000 abortos. No se ponían de acuerdo, ¿no? Porque acá en Argentina a veces también dicen 350.000, cada tanto dicen que son 350.000 los abortos, porque con 500.000, como rápidamente le decimos, pero tenemos 700.000 nacidos vivos por año, ¿cómo puede ser? Significa que una de cada 2 mujeres se hace un aborto, que algunas mujeres se hayan hecho 2 abortos en su vida, o sea, es absurdo. Bueno, como cae de absurdo, digamos, decir la cifra acá, así de absurdo y de abrupto fue el impacto de cuál era la realidad en Uruguay. Y por supuesto, como decís vos, el rápido aumento que hubo de cantidad de abortos en el país. Impresionante. Impresionante. Mira, te voy a tirar un par de estadísticas. Primero, una cosa es, si Argentina tuviera 500.000 abortos por año, seríamos el país con más aborto inducido del mundo. Imposible, digamos. Ni siquiera Estados Unidos tiene esa cantidad y tiene el aborto legal desde el 73. O sea, ya eso es cualquier cosa. Ya, qué sé yo. Después, algo que es muy interesante, estaba viendo una estadística de la CEPAL, que dice que para el 2050 la fecundidad en América Latina sería de 1,85, que es por debajo del nivel de reemplazo. ¿Qué significa? Que la esperanza de vida va a ser menor que la tasa de mortalidad, es decir, que vamos a tener un crecimiento vegetativo negativo. Argentina, tenemos 45 millones de habitantes, no somos un país sobrepoblado, empezando por ahí, y tenemos un gran problema de ocupación, digamos, por habitante, sobre todo en las provincias del interior del país, digamos, sacando Buenos Aires. Entonces, ni siquiera desde un punto de vista que muchas veces los expertos, incluso científicos, alegan que el aborto sirve para el control poblacional, etcétera, etcétera, acá no tiene ningún tipo de sentido, porque en Argentina necesitamos más población. O sea, entonces, realmente, a mí me sorprende incluso, y volviendo, y esto que me hiciste acordar, algo que tiene el proyecto de ley es que si el proyecto de ley es menos restrictivo para que una mujer acceda a un aborto posterior a las 14 semanas, eso significa que está más cerca de lo que en embriología se llama la viabilidad del feto, ¿no? Se considera que la viabilidad del feto arranca más o menos a partir de la semana 24. ¿Qué pasa si se hace un aborto pasadas las 24 semanas y el bebé sobrevive? Esto pasó en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, que es tremendo. En 2018 el estado de Nueva York sacó un montón de artículos que prohibían esto y le permite al médico matar al niño si sobrevive al aborto. Bueno, son los casos que ya estamos teniendo por los protocolos en Argentina. O sea, tenemos el caso de Paz en Entre Ríos, una beba de 24 semanas de gestación que, producto de un aborto que habían realizado, dejaron morir, agonizar durante 10 horas arriba de una chata y la dejaron morir. Creo que en el fondo, o sea, cuando vamos al fondo de la ley, de la intención de la ley, es que está escondiendo una eugenesia tremenda de descartar a los pobres, de descartar a los que tienen alguna discapacidad, de perfeccionar la raza, es una ley machista, digamos. Sabemos que hay países en el mundo en donde si no eras mujer, digamos, te abortaban. Entonces, creo que en todas las cuestiones de fondo que podemos, en Chile, sí, todas las cuestiones de fondo que nosotros podemos ver, lo que se esconde es discriminación. Es decir, el aborto es una política altamente discriminatoria y que genera discriminación en los países y problemas súper graves como estos. ¿Qué sucede? ¿Qué hace ese médico con los sobrevivientes, con las niñas y los niños que no pudieron abortar?
hay a veces unos carteles que se ponen en las marchas que son muy impactantes, pero porque son reales. O sea, vamos a hablar de Es una la realidad. generación sobreviviente a los abortos. Eh, Creo que muchas veces el feminismo juega con esto, ¿no? Somos las que no pudieron matar, o usan eufemismos de ese estilo, cuando realmente con el aborto es de lo que vamos a estar hablando es de eso, o sea, de qué nos espera para la próxima generación si a cada chica, mujer que se acerca embarazada a un hospital, lo primero que se le ofrece es un aborto. Se estimula, digamos, a que se realicen los abortos. Creo que el camino tiene que ser más humano y que también nuestra nueva generación, la nueva generación de jóvenes, es mucho más humana. Por algo está comprometida con un montón de temas de agenda, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, pero incluso eso a mí también me genera como, o el maltrato animal, ¿no? Como nuevas causas, que hay nuevas banderas que nos distraen de, en definitiva, lo que se está propulsando, que es que se descarte a los seres humanos. Y que en esa humanidad o en esa empatía que encontramos en un montón de causas es la misma con la que tenemos que abrazar la vida en ese momento, porque realmente, si se aprueba esta ley, van a estar descartando a los argentinos por nacer y van a estar promoviendo eso. Y no sabemos quién va a tener el privilegio de nacer, no sabemos qué mujer embarazada va a tener el privilegio de que el Estado la atienda, porque el Estado va a estar priorizando a la mujer que quiera matar a su hijo. Con una alfombra roja, ¿no? Digamos, para que pase primera en el hospital. Entonces creo que todo lo que hay de fondo es discriminación y también es momento de empezar a decirlo. No sé, por ejemplo, acá en Argentina tenemos a ASTRA, ¿no? La Asociación de Síndrome de Down en Argentina, que el discurso que dieron en el 2018 cuando se debatió este tema fue estremecedor. Eso es lo que tienen que escuchar nuestros legisladores. O la mamá de Chiara Páez, el caso, digamos, el dramático caso, Bueno, el que esto trágico quiera para caso decir. por el que se inicia este reclamo, ¿no? El Ni Una Menos. A Chiara Páez, de 14 años, el novio la mató con la complicidad de su familia, que luego la enterró en el patio de su casa, por negarse a hacerse un aborto, por querer tener a su hijo. Porque no quería abortar. Claro. Entonces, ¿hacia qué sociedad estamos yendo, digamos, si incluso encubrimos estas cosas? Creo que es obvio que nos quieren manipular y usar, y sobre todo a nosotros, ¿no? A la población joven del país, para que nos adhiramos a algunas ideas que de fondo esconden esto: discriminación, descarte, eugenesia, cosas horribles y que realmente son retroceso en materia de derechos y que realmente son ideas retrógradas. Estas son, el aborto es la política más retrógrada que puede estar discutiendo un país en pleno 2020. Mirá, vos sabés que al final, digamos, sacando una conclusión de esto que estás diciendo, es que el combate no es solamente político, sino que es ideológico. ¿Por qué? Porque viene de un sector ideológico determinado. El primer país en legalizar el aborto fue la Unión Soviética, en 1920, es decir, hace 100 años. Y es interesante ver las estadísticas, porque según la ONU, según un estudio que hizo la ONU en 2010, la Unión Soviética fue el país, digamos, donde más abortos se hicieron por año. Aproximadamente entre 1935 a 1955 se abortaban entre 6 a 7 millones de bebés por año. Era una locura. Al día de hoy son 1.2 millones de abortos en una población de 143 millones. Y vos sabés que me pareció interesante, yo encontré el decreto que legalizaba el aborto en 1920, y si vos lo lees y ves las citas, son los mismos argumentos que utiliza la izquierda y el sector progresista para decirlo. Mirá, dice, la legislación de todos los países combate este mal mediante el castigo a las mujeres que deciden abortar y a los médicos que llevan a cabo la operación. Sin haber obtenido resultados favorables, este método de combatir el aborto condujo a estas operaciones a la clandestinidad y convirtió a la mujer en una víctima de mercenarios, a menudo ignorantes, que hacen de las operaciones secretas su profesión. Ese es el preámbulo del decreto. 100 años han pasado y los argumentos son los mismos. Es tremendo, es tremendo. Bueno, cuando escuchamos a Margaret Sanger o cuando leemos lo que declaraba, digamos, que eliminar a un hijo era un acto de amor, digamos, que podía tener una familia numerosa, padres hacia sus hijos, un acto de amor era matarlos. Cuando escuchamos esas cosas, bueno, claro, hoy se reflejan con las campañas que vemos, con los pañuelitos verdes, con que te lo diga un influencer, con que sea más cool, digamos, el discurso, pero es el mismo discurso retrógrado y negacionista de la realidad, y negacionista en definitiva de los derechos fundamentales que tenemos como seres humanos, digamos, volviendo a tiempos
muy superados por la sociedad, que ya hemos progresado muchísimo. Creo que estar discutiendo esto, o entre estar volviendo a la esclavitud, falta muy poquito. Estamos volviendo a esa vulneración de derechos, que incluso... Vos sabés que en Estados Unidos, perdón, te interrumpí, perdón. No, incluso quienes promueven estas leyes son, en definitiva, después quienes se oponen a, por ejemplo, una pena más dura o más severa para poder atacar también estos delitos, como por ejemplo los delitos La de prisión abuso. efectiva. O son quienes avalan la liberación de los violadores en la cuarentena, como lo hicieron ahora. Entonces es como muy absurdo porque yo no logro entender muchas veces, es un discurso viejo, pero un discurso viejo que no resiste, digamos, un debate, no resiste el intercambio de una idea, porque está fundado en negar la realidad, en negar la ciencia, en negar los avances de la ciencia. Yo puedo entender que hace muchos años, cuando no existían los ultrasonidos, se preguntaran si realmente era una persona o no. Hoy hay fotos que las que yo me saco con mi celular todo pixelado, hoy en las ecografías que podemos ver de un niño por nacer. Sí. Es muy claro, Tal digamos. cual, tal cual. Vos sabés que eso también es impresionante porque, viste que yo por lo menos lo que veo, uno ve, hay tantas pruebas, yo me puse a leer estudios que tenía algunos citados, incluso vi el libro de Lupe, es buenísimo, porque el libro de Lupe cita fuentes perfecto, digamos. Cuando vos lees el libro de Lupe y ves todas las fuentes científicas con respecto al tema al aspecto embriológico, biológico del embarazo de una mujer, es increíble porque uno no puede entender al niño por nacer como una especie de estadio separado del otro. Porque, digamos, nosotros somos lo que somos porque empezamos siendo embriones y empezamos en la concepción. Entonces, o se es humano desde el principio, desde el inicio de la concepción, o no se es humano, digamos. Y digamos, el producto de un embarazo es un ser humano. Es decir, no puede ser, un feto no puede no ser un ser humano, un embrión no puede no ser un ser humano, porque entonces no podría nacer un ser humano, digamos. Y esto es lo que dice la genética. O sea, esta es la genética moderna, dice esto. Y hay, digamos, consenso. No es que hay dos bibliotecas diferentes u opuestas, digamos, antagónicas. Es lo que dicen. Exactamente. Bueno, creo que este es el punto, digamos, quizás más débil, como el más insostenible. Por esto que te decía, capaz hace unos años atrás, ponele que yo te avalo que había muchos descubrimientos científicos que no se habían realizado, que en sí, bueno, tenemos el caso testigo, digamos, testimonial de Bernard Nathanson, este médico que ha hecho miles y miles de abortos en Estados Unidos, y que en la década del 80, cuando llegan los ultrasonidos, escucha el latido del corazón de un bebé y dice, no puedo seguir haciendo esto. Yo estuve matando seres humanos durante todo este tiempo. Y fue muy consciente de lo que había hecho cuando realizaba cada uno de esos abortos. Y a partir de ahí se volvió obviamente una activista pro vida, porque si las mujeres no gestamos seres humanos, bueno, no sé, no podemos gestar otra especie, digamos. Entonces creo que ese es como el argumento quizás más débil, que en el libro de Lupe está muy bien explicado, pero también están muy bien explicados el resto de los argumentos, que quizás a veces uno los pasa por alto cuando nos dicen, bueno, hay 500.000 abortos por año, bueno, como que lo dejamos pasar, avalamos la mentira. Y bueno, me parece que está bueno, es interesante como tenerlo en cuenta, las cosas que fuimos hablando acá, porque en definitiva son las que hacen más constructivo el debate, que debatamos con la verdad, porque la verdad en definitiva nos va a hacer más libres, y porque también la verdad va a iluminar y va a dejar, digamos, en evidencia que lo que estamos discutiendo es un absurdo. Vos sabés que te iba a preguntar, Anita, no tiene mucho que ver en sí con el tema, pero cuando, no sé si te pasó, y esto yo creo que por ahí hay universitarios que nos están viendo, que yo, por ejemplo, estudio en filosofía y letras, ¿no? Y en mi provincia, digamos, como en muchas facultades en general de las ciencias sociales, está cooptado por la izquierda, ¿no? Por grupos de izquierda. Entonces, la bajada de línea ideológica es obviamente pro aborto. ¿A vos te pasó, digo, cuando vos estuviste en tu carrera, te pasó ser la única provida del grupo o te pasó que tenías pocos, la mayoría eran pro aborto? ¿Cómo hiciste para mantener también tus convicciones? Porque no es fácil. Mira, cuando estudié abogacía no, al contrario, yo creo que ahí, o sea, tenía la convicción de defender la vida, pero en la universidad
tuve, digamos, la gracia de tener cátedras muy buenas, profesores a quienes hoy admiro y que van a estos debates, no sé, el doctor Nicolás Laferrière, la doctora Inés Frank, son personas realmente comprometidas con la temática y no solo de un gran, digamos, un vasto conocimiento jurídico. Entonces eso hizo que yo afianzara mucho más, e incluso cuando uno empieza a saber algo, a conocer algo que no sabía, empieza a querer saber más, ¿no? Creo que el saber despierta eso, como más ganas de estudiar. Sí. Más cuando sabes que estudias para algo que realmente sirve, ¿no? ¿Qué pasaría en este momento si no hubiera médicos o abogados que se hubiesen comprometido de verdad con sus profesiones como para saber qué es un derecho y darse cuenta que el aborto nunca puede ser un derecho, o para darse cuenta que matar a un niño en el vientre de su mamá tampoco es algo que vaya en pos de ese juramento hipocrático que realizaron? Pero sí me pasó que cuando estudié periodismo, que fue después de abogacía, en TEA, claro, TEA está, como para decirte acá, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Once, donde hay muchas escuelas de periodismo y de locución, ISEC, bueno, TEA, están todas muy cerquita. Y claro, cuando empecé a estudiar ahí, ya era un poquito más grande que muchos de mis compañeros, porque yo, por ejemplo, ya tenía como 21 o 22, ya estaba terminando abogacía, y muchos iban recién salidos de la secundaria. Y yo veía el material que nos daban para leer, lo que nos bajaban, lo que me corregían en las notas, y ese año fue el año del destape del Ni Una Menos, que nos hicieron ir a cubrir esa marcha, y yo en ese momento intenté, digamos, contar la historia tal y como había sido, o sea, me metía dentro del caso para escribir una nota, y ahí se sufría discriminación muchas veces de bueno, ser un poco ninguneada, bueno, a vos te cuesta más esto, pero en realidad en el fondo era una cuestión ideológica, era que no avalaban que yo planteara, digamos, mi convicción en una nota informativa en la que solamente estaba contando, por ejemplo, un caso. No, porque esto es un tema que distrae, y ahí sí me pasó de ser la única provida, pero sí me pasó en el 2018, ya egresada. Yo creo que te terminé en el 2017, o sea, había terminado ya hacía bastante. Y en el 2018, un profesor, que nunca digo su identidad, pero un profesor que de ahí, que labura hace años en esa escuela, me dijo, yo pienso como vos. Y ahí me di cuenta que no era la única, que había que hablar más y que hay que animarse, porque así como ese profesor me dijo a mí, yo pienso como vos, comparto tu postura, nunca puso nada a favor del aborto, pero obviamente no se animó a poner nada en contra del aborto, porque trabaja en un lugar, en una escuela, en donde la bajada de línea ideológica es justamente militar todo lo contrario. Y como era una materia muy práctica, tampoco había habido contenido, digamos, bajado, pero yo me di cuenta que así iba a haber un montón de personas, no solo en los equipos docentes, sino también en el alumnado. Muchos alumnos que quizás no piensan así cuando los profesores les explican esto, pero a veces capaz no se animan, o bueno, como todo el mundo lo piensa, lo terminás pensando, qué sé yo, todos alguna vez hicimos algo porque los demás lo hacían. Entonces, en este tema que es tan profundo, sí es como bueno decir, bueno, animarse y más en el periodismo, ¿no? Justo a mí me pasó en esta carrera, donde el periodista supuestamente tiene que estar preguntando todo el tiempo el porqué de las cosas. Bueno, animate a dudar de lo que te están diciendo, animate a dudar de este reclamo que hace un grupo, digamos, de mujeres con mucho poder en la Argentina, como por ejemplo son las actrices. Y bueno, eso es una anécdota que me quedó y digo, bueno, así va a haber más, debe haber otros, tiene que haber más. No debemos, en ningún lado debemos ser los únicos, solo que tenemos que ir a hacer que esos otros empiecen a hablar y a manifestarse como nosotros y saber que somos un montón. Tal cual, vos sabés que hace poco vi tu participación, una de las últimas que hiciste en televisión, creo que fue Altavoz en Casa, en la TV pública, y que debatiste sobre el aborto y vos eras la única en el estudio, digamos, que era provida, ¿no? A ver, algo que puede pasar, que es un error muy común, sobre todo por ahí los más jóvenes que se informan al día de hoy por las redes sociales y se guían por lo que dicen los influencers, uno tiende a limitar la realidad y pensar que lo que dicen en el establishment de los medios o lo que dicen los influencers representa la verdad y la realidad, ¿no? Cuando en realidad el ciudadano común, el argentino común, no piensa así, ¿no? Entonces hay que también aprender a salir de ahí, porque además muchas veces vos escuchás influencers o gente que no conoce de la materia y que habla solamente por una cuestión ideológica, económica, porque le conviene, por una cuestión comercial, para ser políticamente correcto y por su imagen, digamos, en el marketing. Salir de eso y escuchar a gente, o sea, salir y conocer gente. A mí me pasó en la universidad, después fui conociendo gente que pensaba como yo,
Y porque hablé, digamos, ¿no? Porque me puse a discutir de esos temas, porque hay que aprender a perder el miedo también. Yo creo que cuando uno tiene las convicciones claras, las cosas siempre salen bien, a pesar de que a veces se puedan poner un poco difíciles o tensas. Pero salir a hablar, o sea, es súper importante, digo, lo que hacen ustedes, lo que hace Lupe, me parece como súper valioso porque es lo que tenemos que hacer los jóvenes, sobre todo los que estamos acá, que sabemos que está mal, que queremos defender la vida en todo momento. Sí, total, pero coincido en absolutamente todo lo que estás planteando. Coincido y no solo coincido, te digo que creo que nosotros hoy tenemos que ser la gran rebeldía de este nuevo siglo. Una sana rebeldía, aunque a veces nos miren como locos. Mira, yo te cuento lo que pasó cuando fui a ese programa. Sí, fue mi única participación en la cuarentena y de hecho casi que participo por Zoom. Pero como quien me convocó es una persona que quiero mucho y que fue con quien cursé en TEA. Decía, en TEA salen muchísimos periodistas que hoy trabajan en los medios. Por eso justamente digo que hay como algo políticamente correcto de no animarse a decir, no, bueno, pero mira que yo con este tema no. O sea, a mí no me llames para cubrir el aborto, no me mandes a esa marcha para hacer notas. Pero este amigo mío, con quien incluso comparto un montón de charlas a pesar de pensar distinto, ¿sí? Y veo en él cierta honestidad incluso intelectual en también como siempre preguntarme a ver qué pienso. Cuando me llama me dice, che, pero mirá que acá son todos verdes. Y como en un montón de programas, en este programa los verdes se terminan hablando entre sí mismos y no toleran que venga nadie que se anime a decir una idea diferente. Así que me dijo, bueno, te lo advierto como para que lo sepas. No, bueno, tranquila. Dije yo a mi amigo, voy al canal, porque finalmente voy al piso. Me dice, me parece mejor que estés en el piso, porque si no va a ser todo el piso como pensando de una manera y casi no vas a poder ni participar. Bueno, le digo, dale, hagamos eso. También había un Zoom federal de jóvenes, en donde había otra joven de Frente Joven Rosario que estuvo acompañando y participó del debate. Y unos minutos antes de empezar al aire, el programa sale en vivo por la TV pública. Una joven, representante de una organización feminista, todos con los barbijos puestos, viste, distanciamiento, raro, ¿no? También era mi medio de la cuarentena. Nos convoca el productor y nos hace una pasada de todo el programa y se entera que estaba yo como invitada especial ese día y dice que a ella no se lo había avisado a nadie, que no podía ser, que ella representaba una organización, que ella era una especialista en derechos humanos, que no se podía dar el lujo de poner en juego el nombre de su institución debatiendo con alguien que para ella no era especialista en el tema. Bueno, dijo un montón de cosas, yo callada, no sabía qué hacer, miraba el celular, pero en el fondo me estaba riendo porque dijo, era el fiel reflejo de la intolerancia que hay de no aceptar que hay una gran mayoría que piensa así, aunque los medios intenten mostrarnos como que somos uno entre un montón. Al final, ¿qué lograron? Lograron, digamos, creo yo, como centralizar más la atención en el débil. Yo creo que en el respondía los argumentos que daban, y claro, cuando les empecé a responder, no, pero esto que decís no es así, no, pero tal cosa que no es así, y claro, y había como una sensación de que eran todos verdes, pero yo veía los cámaras que festejaban cuando me lado si uno trasciende la pantalla a lo minoritario que hay, a lo sesgado que está este mundillo de los medios, la gente quiere sentido común, quiere que vayas a la tele. Así que creo que en definitiva terminan mostrando que vale la pena esto, vale la pena aunque seamos uno en un millón, porque estos minutos que tenemos para ir a la trascienden del otro lado, abren los ojos a un montón de jóvenes que están esperando que alguien les diga lo que quieren escuchar, que quieren escuchar la realidad, que quieren escuchar qué es lo que está pasando, y no un discurso que con todo discurso, la verdad es que lo que yo valoro es que lo han sabido ayornar para que, como veíamos antes, después de 100 años, usen los mismos argumentos. Pero un discurso que es de cartón, que es de reta, que no tiene de fondo ninguna acción por ayudar a las mujeres embarazadas, que no tiene ninguna experiencia testimonial. Entonces, bueno, creo que en eso tenemos mucho camino por recorrer, los que queremos defender las 2 vidas. Creo que es un camino y como en este espacio, ¿no? Como de apostolados personales que vamos teniendo, de misiones, decir, bueno, esta es mi misión, y por mi misión no solo se van a salvar niños por nacer, probablemente muchos jóvenes también se enamoren de esta idea loca, que parece hoy loco decir, pero que es real, que hoy tenemos que defender la vida. Defender la vida porque no sabemos cuándo no la vamos a tener, cuándo un niño no la va a tener, o cuándo una mujer no la va a tener. Yo creo que también es eso, ¿no? Es cuando uno entiende el valor que tiene la vida, entiende el valor intrínseco que tiene la persona, la dignidad de la persona humana, y también
el valor que tiene esa persona para la sociedad, ¿no? Con un proyecto de vida en un futuro, que digamos, también es pensar en Argentina, digo, es matar a un compatriota tuyo, digo, yo lo pienso desde el tema también, ¿no? Histórico de nuestro país, de decir, de como descartar no solamente un ser humano, sino un ciudadano argentino, que, digamos, necesitamos jóvenes que puedan, digamos, participar en política, que renueven también la clase política que ya tiene sus problemas. Entonces me parece que es todo, ¿no? Que si uno no defiende la vida, no puede defender absolutamente nada. Lo veo desde ese lugar, realmente no lo puedo ver de otra manera. Sí, totalmente. Y creo que cada vez nos vamos dando cuenta más de eso. Los laicos, sobre todo, nuestra participación. O sea, todo lo que nosotros aprendimos, la formación doctrinal quizás que tenemos, quienes practicamos la fe, quienes venimos formándonos, la fe sin obras, no, demostrarme por tus obras la fe. Y hoy tenemos millones de cosas por hacer. Una de las cosas que tenemos por hacer es salir a buscar a esos niños que viven en pobreza, es salir a acompañar a esas mujeres que están pasando un embarazo doloroso o abandonadas por el Estado, o abandonadas por sus propias familias, o presionadas en sus trabajos. Obviamente formándonos, como decís vos, renovando, o sea, no teniéndole rechazo a la política como le tuvimos durante tanto tiempo, en donde, bueno, siempre... al menos desde que yo voto, siempre terminé eligiendo al menos malo, digamos. Nunca he votado con una convicción, digamos, absoluta. Nunca me pasó de decir, bueno, siempre algo hay que decir, bueno, esto no me cierra, no sé qué. Quizás ahora creo que también está surgiendo, ¿no? Como esta renovación que creo que es muy necesaria, que va a llevar un tiempo, pero creo que de la valentía de esta juventud, del coraje de esta juventud que se anima a defender la vida, creo yo que van a venir grandes frutos para nuestra patria. Y que esto va mucho más allá de si sale una ley o no sale una ley, porque como decías vos, es cultural. Y una ley injusta, incluso cuando es injusta. Seguro que Lupe ya abandonó este chat y está abajo de mi casa. No, está ahí. Puso recién murió Pochi. Sí, es que tiene que venir ahora a mi casa, de hecho. Ahí le estaba respondiendo. Ahí está. Bueno, Santi, para lo que necesiten, cuentan con nosotros en lo que sea este tema, y muchas gracias por darnos el espacio en un gran proyecto de apostolado tan necesario. Creo que todo lo que haga, como decíamos antes, ¿no? Nuestra fe y las obras, y es eso, es encarar proyectos que con nuestro carisma puedan hacer resurgir a una nación que abrace esos valores que queremos defender. Ese bien común, esa solidaridad, esa real subsidiariedad del Estado, bueno, todo eso que queremos llevar. Y sí, habrá que meterse en todos los lados donde hay que meterse, en la política, en la universidad, en la docencia, ¿no? Valorizar a la educación hoy que está tan desvalorada y tan desgastada también después de esta cuarentena. Y bueno, y con la juventud, formando a jóvenes con valores y con convicciones firmes, sólidas. Totalmente. Así que, nada, primero quería agradecerte, Anita, por haberte sumado, por haber cedido gran parte de tu tiempo, porque sé que es súper valioso, que estás con 1000 actividades y 1000 cosas, así que te lo agradezco muchísimo. Bueno, esperamos poder tenerte de vuelta en algún otro vivo, y nada, que sigan con la increíble tarea que están haciendo, que es impresionante, y que cada vez estamos sumando más gente de nuestro lado. Así que a seguir trabajando, y esto es por el bien común. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias para los que estuvieron ahí escribiendo también. Gracias Nos vemos acá. Nos vemos. Sí. Bueno, terminamos la entrevista, así que quería agradecerles a todos por haberse sumado de parte del equipo de CAT. Los esperamos en las próximas entrevistas. Espero que anden muy bien, y acuérdense, sábado 28 salimos a marchar todos por la vida. El 28 salimos todos.